no sé de qué voy a hablar, la verdad, pero bueno, es muy duro. Estuve escuchándolo un ratito en la cocina de las madres y la verdad que asusta tanta sabiduría a veces. Y uno se da cuenta que lejos está de aprender tantas cosas. Por eso estamos honradísimas de que nuevamente esté acá en esta casa. Que todos ustedes tengan oportunidad de escucharlo y de aprender de cada palabra, de cada frase, de cada gesto. Porque de todo lo que él hace se aprende. Las madres, hoy le vamos a dar los libros de las madres, de fotografías y la historia que escribió Gorini durante 17 años, y antes de fin de año le vamos a entregar el pañuelo, porque la verdad que es un hombre que no solamente está con las madres, sino que está con toda Latinoamérica. Cuando Juan me propuso para decirme que lo iba a invitar, me parecía como un sueño bastante difícil de concretar, porque él es muy invitado en todos lados, tenía que ir a varias partes y nada, no sé. Para ellos. Para nuestros hijos y para ustedes que son nuestros hijos también. Nada más. Una pequeña introducción no incluida en mi exposición. La primera fue justamente por toda esa foto. Los vi a todos, pensé en las madres y pienso que mi filosofía es la justificación de la injusticia de los desaparecidos, de otros presentes, los esclavos, los indios, los huérfanos, de el Código de Hammurabi, que era un iraquí, porque era el rey de Babilonia, a 50 kilómetros de Bagdad, destruida por los Atilas ignorantes del siglo XX. Y uno, va a pasar la guerra de Irak, de Afganistán, de Siria, de Líbano, como una destrucción la cuna de una cultura eurocéntrica, pero además de toda Eurasia. La destrucción de Bagdad es como destruir Londres, Berlín, París y Roma al mismo tiempo. Sufriríamos los occidentales, entre comillas, tamaña destrucción. Eso es Bagdad. Durante 500 años, del 750 hasta el 1200 y todavía después, Bagdad era el centro del mundo Eurasia. Era la comunicación de miles de caravanas a la China, a la India por Kabul, al reino fatimita en Egipto y al imperio bizantino. Una profesora en California me dijo, yo vengo de Bagdad, y le digo, ¿y qué es usted? Soy judía. ¿Y de qué época vivía su familia en Bagdad? Del siglo IV. Mi familia fue de los autores del Mishnah, y ahora es una pobre exilada en Estados Unidos con una Bagdad destruida por los bárbaros del siglo XX, bajo el comando de Bush y sucesores, incluyendo Obama, pero el ya actual sale de las categorías posibles porque uno no sabe cómo nombrarlo. Si uno es miembro del KKK, o es decir, del Young Clan, o un fascista, o por último un millonario ignorante de la historia universal, que hasta se mete goles en contra. Como decía uno, es un gran jugador de fútbol, mete muchos goles, pero en contra. Y entonces desarman la Alianza del Pacífico que le
organizaba Obama y le entrega todo el Pacífico a los chinos, y los chinos dicen ¡bravo! Y el Trump cree que está haciendo, bueno, esto ya no tiene nombre, como otros en el cono sur argentino o en Brasil, que son del mismo tipo de personajes. Bueno, eso no lo había pensado incluir, pero es en nombre de ellos que surge la filosofía de la liberación. Pero no es en nombre de ellos mismos la produjeron al origen. Mi maestro de instrucción a filosofía en Mendoza se llamaba Mauricio López, y lo mataron los marinos en Bahía Blanca después de largas torturas. Mi introductor a la filosofía murió en manos de ellos, y tuve una alumna que se llamaba Susana Bermejillo, que el comando Rucci también mató a palo. Entonces en Mendoza, cuando llegué ahora hace unos meses, hay un parquecito que se llama de los desaparecidos, y hay una cantidad de árboles, y cada uno de ellos son de los estudiantes muertos de Mendoza. Como en Europa existen cementerios de la resistencia francesa o así, héroes de la guerra contra Hitler, que era un dictador nacionalista todavía provinciano, pero ahora ya es mundial. Bueno, este era un tema que no pensaba tratar, pero me introduce en lo que voy a hablar. Y segundo, la gran emoción que tengo de hablar en mi patria, pero de la cual he estado muy ausente muchos años, sobre todo porque las facultades, especialmente de filosofía, pero también de historia, de antropología, de sociología, de economía, de política, todas las academias de ciencias sociales y hasta las llamadas ciencias duras son eurocéntricas, y lo siguen siendo. Pero no crean en argentinos solo, en toda América Latina, en todo Estados Unidos, pero también en el África. He dado conferencias en Kenia, en Mazangwe, en Sudáfrica, por todos lados, y todos tienen la misma visión de la historia eurocéntrica de Hegel. Y en toda Europa, pero entre los árabes también tienen una historia eurocéntrica. Entonces iba a ir a Teherán para hablar de chiitas y sunitas, que en filosofía nadie sabe la diferencia entre ellos, y hay una guerra entre ellos, pero son ignorantes ni pueden leer el diario. ¿Qué significa un sunita y un chiita desde un punto de vista filosófico y teológico? No sabemos nada, somos eurocéntricos. Pero los mismos árabes, en una historia del pensamiento semita, chiita, dicen el origen del pensamiento chiita, y luego el pensamiento semita se chiita en la Edad Media. Yo le digo a los chiitas, ustedes son eurocéntricos, han perdido aún la historia enorme de una filosofía árabe, que es por donde entró el renacimiento aristotélico en París, y en la época de la Edad Media, que Europa estaba aislada del continente euroasiático, era una cultura secundaria, subdesarrollada y colonial con respecto a la ciencia, china y árabe, que eran los grandes matemáticos, los grandes cosmólogos, los grandes filósofos, y los europeos del siglo VII al XIV estaban fuera de la historia. ¿Por qué? Porque el Imperio Otomano al final lo dejó fuera de la historia. Y entonces la edad oscura de la Edad Media es oscura de Europa. El mundo árabe estaba de Marruecos a Egipto, a la Mesopotamia, a Afganistán, a los reinos mogoles musulmanes en la India, y llegaba hasta Filipinas. Y por eso Colón llevaba un rabino que hablaba árabe, porque pensaba que del otro lado del Atlántico iba a encontrar árabes, y sí, tenía razón, iba a encontrar árabes en Mindanao y en Filipinas. Los árabes estaban del Atlántico al Pacífico, y los europeos fuera de la historia. Eso explica que nosotros tenemos la visión de la historia eurocéntrica prácticamente todos. Somos alienados mentales.
porque estudiamos como propia una historia que nos niega. Y más América Latina. Lean Hegel, América es una tierra del futuro que no está en la historia, por lo tanto no escribo sobre ella. Si los incas y los aztecas hicieron grandes pirámides y todo, eso demuestra que no son osos o animales. Pero son subhumanos, como los esclavos y como los asiáticos para Aristóteles. Entonces no se imaginan a qué punto somos coloniales mentales y la descolonización, empezar a pensar con cabeza propia, con cierta prepotencia, pero al fin hay que defenderse. La única filosofía latinoamericana que nace en el continente y defiende el continente es la filosofía de liberación. Todas las demás, aún el marxismo-leninismo, y por supuesto el neoliberalismo y los filósofos especialistas en Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, Hegel, Habermas, son todos sucursaleros, como le llama un filósofo mexicano. Ponen una sucursal de Coca-Cola y ni siquiera la inventan, solo la distribuyen. Entonces le dicen a Kant: yo soy especialista en Kant, Hegel, en Marx, leninista, en Habermas, en la escuela, el Círculo de Viena, en Carnap. Usted es un comentador y además repite lo que su maestro Kant enseñó, y usted escribe artículos para que el CONICET se lo evalúe con criterios eurocéntricos, y entonces va y le pregunta a Kant: Kant, usted era un kantiano. A Hegel, usted era hegeliano. Y a Marx, usted era marxista. Y Marx le hubiera respuesto: mira, Sasulich, y sobre todo el fundador del Partido Comunista Ruso, que ya empezaba a existir, Marx dice: parece que ahí hay unos marxistas, pero el contacto de ellos, de Marx, era con Danielson y los populistas rusos. De tal manera que la Segunda Internacional no se animó a llamar que Marx era un populista, como se animó a decir el Partido Comunista de Mariátegui. Porque Mariátegui dijo: obreros no hay en Perú porque no hay revolución industrial, pero hay indígenas. El sujeto de la historia en Perú son los indígenas. Y luego el partido que él misma funda, Partido Comunista, prácticamente lo deja fuera por populista. ¿Cómo no me hablas de la lucha de clases de los obreros? Y Carlos Mariátegui no le respondió, pero podría haber dicho: si no hay obreros en Perú todavía, pues no tenemos la revolución industrial. Y entonces el teórico diría: bueno, si no hay que inventarlos. Y entonces no explica nuestra realidad latinoamericana. Bueno, todo eso no era parte de mi conferencia. Es una introducción. Pero yo tengo conciencia que ese pensamiento empezó en Mendoza. Y de ahí surgió unas semanas académicas en 1969, con mi amigo Escanone, que llegaba de Europa, un jesuita, pero muy bien formado en INSUR, y hicimos unas semanas académicas. Pero para empezar a hablar del pensamiento latinoamericano en el 69, en el Colegio Máximo, donde vivía un jesuita y dormía todos los días, que da la casualidad que ha sido ahora elegido de Papa. Así que ese Papa escuchó nuestras conferencias en el año 69 y de alguna manera, en su teología del pueblo, es también un discípulo ya de la filosofía de la liberación, como miles de comunidades de base en Brasil, que da origen a el Partido Trabajista, y a Lula mismo, que era protegido del cardenal de Sao Paulo, Monseñor Ans, que defendió a este gran sindicalista de los militares,
y después fueron los revolucionarios de los que ahora sí voy a hablar. Entonces, lo nuestro surgió muy concreto, pero hubo una experiencia previa. El año 59 al 61, después de mi doctorado en Madrid, me fui a Israel 2 años. No soy judío. Y no fui para explicarme a los judíos, sino para explicarme a América Latina. Buenas tardes, compañeros y compañeras, buenas tardes. Otro jueves más aquí en la plaza, otro jueves de lucha, otro jueves de marcha, otro jueves junto a las madres. Y la verdad es que pasan cosas graves en el país, como venimos diciendo y denunciando jueves a jueves. Recién se cantaba por la aparición con vida de Santiago Maldonado. No es lamentablemente lo único que sucede, por más terrible que es y que nos genera tanta incertidumbre. Realmente las cosas son graves porque detrás de eso también nos siguen endeudando, nos siguen despidiendo compañeros, siguen fusilando y matando compañeros. Por ejemplo, en Rosario asesinaron a 2 pibes y ¿saben qué quisieron hacer aparentar? Que había sido un enfrentamiento. Y entonces le plantaron unas armas en el auto donde estaban los cuerpos de los pibes, pero con tal mal tino que pusieron las armas del lado donde se comprobó que no habían sido disparadas, por lo cual ayer la justicia pidió la detención de 18 efectivos policiales responsables del asesinato de estos 2 compañeros. Como tantos otros pibes en los barrios que no llegan ni siquiera a las páginas de los diarios. Por eso esta plaza es también este espacio de lucha y por eso es tan necesaria para poder no solo compartir esto, sino también encontrarnos y también sostenernos y seguir luchando. Y por eso también es importante escuchar a los compañeros que siguen la lucha desde el cargo y desde el puesto que estén. Y por eso para nosotros es un honor hoy poder presentar a Darío Díaz Pérez, senador de la provincia de Buenos Aires, ex intendente de Lanús, que sigue con su militancia día a día y que es un fiel compañero de las madres. Así que invito a Darío a acercarse y a compartir con nosotros unas palabras. Compañeras, compañeros, la verdad que estar en este jueves, otro jueves más, es una mezcla de dolor, pero también de alegría. De dolor por los recuerdos, de dolor por la memoria, de dolor por los 30.000 compañeros nuestros que perdimos en todo este tiempo de lucha, pero de alegría porque las madres, nuestras madres, Eve y todas las compañeras que cotidianamente siguen dándonos ejemplo, le enseñan al poder que temporariamente ocupó la casa del pueblo, le enseñan y le siguen revolviendo la cabeza, dejando en evidencia qué miserable que es cuando se quiere y se pretende ocultar la profunda realidad de un pueblo que está sufriendo. Hace muy pocos días, en esta misma plaza, corriendo un montón de compañeros víctimas, de quienes creen todavía ingenuamente que el pueblo no los ha descubierto, no les conoce los métodos, no sabe a dónde apuntan, no saben quién los mandó. Nosotros sabemos todo, nosotros sabemos quién los mandó, qué es lo que quieren, qué pretenden y hasta dónde creen que van a llegar. Por eso, en este lugar glorioso, junto a la memoria viva de nuestras madres, también
queremos ayudar a que todo el pueblo argentino comprenda en manos de quién estamos. Volvemos a decirles, el pueblo no se equivoca, el pueblo sigue apostando a quienes lo defienden y el pueblo, como siempre, pero ahora más que nunca, cuando estamos en momentos previos a definiciones electorales, cuando todos tenemos que comprender, aquí está el pueblo, aquí están las madres y acá se sigue construyendo el futuro. Muchas gracias. Cuando algunos me dicen dicen públicamente que esto es una democracia porque votamos, que no es una dictadura, ni lo anterior a una dictadura, parece que se olvidan. Por eso el archivo es tan importante. En la época del lópezreguismo, pasito antes de la dictadura, hay 560 desaparecidos, asesinados en las calles de la Argentina. 560. Estos empezaron por este pibe, otros antes, porque hay 13, 14, 15, no sé cuántos. Pero como son pobres y de los barrios, que las mamás no tienen alcance a nada, no está tan publicitado. Pero el secuestro de Santiago está muy organizado y muy preparado. Ellos tienen todo cómo hacerlo. Y la desaparición forzada es real. Ahora nadie se quiere hacer cargo. Por más que vaya Bruch y vayan y vengan, todos dicen mentiras, como nos decían antes. Cuando ellos querían mentir de todas las maneras, yo vivía en 531 y 10, y en 7 y 32, a pocas cuadras de mi casa, matan a una piba llamada Guastavino, de Gualeguaychú. La balean en el medio de la calle cuando cruzaba la calle. Todos corrimos a ver qué pasaba. Y en aquella época mataban a los pibes y los dejaban tirados para que todo el mundo viera cómo eran capaces de matar. No te dejaban arrimar. La piba estaba tirada, muerta en el piso, y llevaba en la mano un frasco de Lord Cheselin. Algunos se acordarán, los que son viejos, que era como una gomina color azul. En los diarios, al otro día, salió que la guerrillera fulanita de tal llevaba una bomba, una granada. En todos los diarios sacaban la foto y la parte esa, el frasco reventado en el piso, era la granada. Y todo el mundo dice, viste, mataron a una guerrilla. Bueno, así hacen todos ellos. Y estos se copian, hacen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, los mismos pasos, las mismas mentiras, de la misma manera, con la misma prepotencia, con la misma indiferencia. Ellos no quieren a los pueblos, no quieren pueblos felices, ellos quieren solamente todo para ellos, y también ellos tienen un gran compromiso con los yanquis. Mientras nosotros estamos haciendo otras discusiones, ellos están trabajando con el Mercosur, lo quieren meter en Europa, quieren que nosotros no tengamos más, podamos vender ni media baldosa. Ellos nos están endeudando todos los días cada vez más. Quieren que los jubilados cobremos por el teléfono, porque no tienen más dinero, no hay cash. Y siguen haciendo cosas, montones que no sabemos, que están arreglando para comprar un barco portaaviones, porta no sé qué. No tenemos ni bicicleta, pero compañero, ¿usted cree que los yanquis le van a vender cosas como la gente vende todo rezago? Todo lo que ellos van a tirar. Y aliarse con un terrorista como es este gobierno yanqui es lo peor que nos puede pasar, y son aliados de los yanquis ellos. Son aliados, son capaces de meternos en una guerra. Por eso ellos quieren tener armas. Porque los yanquis les hacen creer que si va a haber una guerra, nosotros vamos a participar. ¿Y saben con qué vamos a participar? Con jóvenes. No se olviden lo que les estoy diciendo. Si estos se meten en una guerra, nos van a obligar a que mandemos a nuestros jóvenes. Entonces tenemos que estar preparados para saber quiénes son estos tipos. No son corderitos, no son democráticos, son dictadores, son secuaces, son los tipos que no les importa la vida del pueblo. Para ellos nosotros somos esclavos y nos quieren tener como esclavos. Por eso echan a la gente, cierran la fábrica, no les importa nada. Todos los días viene gente, sí, cerraron 15 personas, 20. ¿Y qué son 20? Sumemos cuánta gente hay en la calle. Están arreglando también en estos días que las escuelas secundarias van a cambiar los planes para que los pibes de la secundaria sean sirvientes de las grandes empresas. Y nadie lo discutió. Ellos dicen que están probando. ¿Qué probando?
Ya quieren meterlo el plan, para que nuestros hijos que van a la secundaria sean sirvientes de las grandes empresas. Y van por 2 mangos, los becan, es mentira, después no les dan nada. Entonces, todas estas cosas es la entrega de la patria, la entrega del país. Y nuestros hijos, cuando dieron su vida, la dieron por eso. Porque estaba pasando esto, porque estaban entregando la patria, porque estaban matando de a poco la patria. Con Santiago, ya empezó a matar la patria. Gracias, compañero. Alerta, alerta, alerta que están vivos todos los ideales de los desaparecidos. Alerta, alerta, alerta que están vivos todos los ideales de los desaparecidos.